Queridos hermanos, vamos ahora a continuar esta segunda sesión. El tema que nos ocupa, hemos dicho, es vital, es de gran importancia, sobre todo para aquellos que están llamados a ser dirigentes en Schoenstatt, que quieren hacer un apostolado fecundo. Qué difícil es hoy día tener una vida interior. Es algo casi sobrehumano, pero es algo que la Mater quiere regalarnos desde nuestro santuario. Es la gracia de la transformación interior la que queremos implorar. Y ya ahora vamos a introducirnos más directamente en la meditación de la vida. La describimos en general, ¿no es cierto? Vimos los presupuestos o requisitos, tanto el orden natural como también desde el punto de vista religioso general. Y yo quiero primero que todo leerles algunas palabras del Padre. Yo recogí en los textos que les envío una cantidad de lugares donde el Padre Kientenich habla de la meditación de la vida. Pero elegí este ahora para leerlo con ustedes, ya que es bien sencillo y esclarecedor. Dice: me permito traer a la memoria el método de meditación que hemos elaborado a lo largo de décadas. O sea, esto que ofrece el Padre Kientenich a nosotros y a la Iglesia es un método probado, elaborado en la vida. O sea, no es una teoría del Padre Kientenich. No, es algo que él vivió y que él nos quiere transmitir. Si la practicamos, entonces habremos relacionado de la manera más original lo natural y lo sobrenatural. Entonces vivimos constantemente en el otro mundo, sin que ello resulte ser algo postizo, o sea, un sobrenaturalismo, diríamos nosotros. Y hay un pasaje que me gusta mucho a mí, que es parte de lo que el Padre les dio a gente de la comunidad de los padres de Schoenstatt. Dice así: nuestro método preferido de meditación consiste en revisar y saborear, el revisar y posgustar lo pasado. De suyo, esto debiera ser entre nosotros una actitud permanente, un hábito. A partir de cada detalle, por más ínfimo que esto sea, debemos saber ascender hacia el corazón mismo, misericordioso y bondadoso del Padre Dios. Mientras esto, escuche, no se haya convertido para nosotros en una segunda naturaleza, en un hábito, queremos ejercitarnos en ello una y otra vez hasta lograrlo. O sea, aquí, ¿no es cierto?, el Padre Kientenich es súper claro. Y yo lo he repetido varias veces acá, no es nada de fácil, es muy difícil lograrlo, pero es posible lograrlo. Pero requiere ir contra la corriente, ¿no es cierto? Ahora, el Padre dice aquí, no porque escuchemos una charla, ¿no es cierto?, porque se nos explique qué es lo que es la meditación de la vida, aunque sea bien y con mucho detalle, eso va a lograr que nosotros lo hagamos propio. A mí me pueden explicar hasta en detalles cómo amarrarse los zapatos, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo aprendo? Cuando yo me empiezo a amarrar los zapatos. Hasta que tomo el hábito, ya después no pienso, me amarro los zapatos simplemente. El hábito es una costumbre que se ha logrado a través de actos llenos de valor, ¿no es cierto? No es actos así nomás, llenos de valor, que hacen que esto ya pase a ser algo mío. De tal modo que si no lo he hecho, siento que me falta algo, como
tengo el hábito, la costumbre de tomar desayuno o almorzar. Si no lo hago, lo siento. El cuerpo me reclama, igual acá. Así tendría que ser. Pero, ojo, ¿no es cierto? Tiene que hacerse un ejercicio metódico durante largo tiempo. No una vez, no una semana, no un mes, ni 2 meses. Tal vez 6 meses, un año. De otra manera no resulta. Y entonces, si no resulta después de un mes, lo tiramos por la borda. Decimos, no, yo no soy para esto. O sea, hay que tener bien claro eso, porque si no, no, todo lo que nos dice el Padre no se puede realizar, digamos. Y continúa. Queremos ingresar en la escuela del amor. Eso es lo típico para el Padre Kentenich en la meditación. Él dice, la meditación es un estar concentrado en Dios, en el amor de Dios. De la oración interior, queremos ingresar en la escuela del amor, de la oración interior, no simplemente la oración recitativa, que es lo más común, ¿no? No estamos limitados solamente por esta forma de meditación. No, debemos aplicar también todos los otros métodos de meditación. Hoy día habría que explicarlo. Porque hoy día, ¿no es cierto?, en la realidad de un mundo exteriorizado, sin alma, y que la Iglesia no les ofrece nada especial, se ha ido a buscar esta espiritualidad en las múltiples formas que ofrece la nueva era. Meditación trascendental, etcétera, etcétera. No es ese nuestro método. No es alternativo a este tampoco. No es un método más para nosotros. ¿Por qué? Porque, por esto que estamos diciendo acá recién, porque es una escuela de amor, de un amor a una persona. Y en esta introspección, digamos, no sé, hay 20 maneras de hacerlo, ¿no es cierto? En mi interior, la luz interior, todas las cosas que se hacen, no es un diálogo con un Dios personal, con el Dios revelado, con Cristo, con el Señor, con María. Es un encuentro, digamos, con la luz, conmigo mismo, tomar conciencia de mi ser, etcétera, etcétera. O sea, los métodos, como el método de San Ignacio de Loyola, como el método de San Sulpicio, de Santa Teresa de Ávila, hay muchas maneras de meditar ortodoxamente, ¿no? Y también nosotros podemos y debemos, en algunos casos, hacerlo. De todas maneras, la meditación de la Biblia, la lección divina, de eso hablamos en la primera parte de esta sesión, para que no nos confundamos en este sentido. Pero, dada la importancia que reviste introducir al Dios de la vida en nuestra vida, que reviste introducir al Dios de la vida en nuestra vida, encontrarnos con el Dios de la vida en nuestra vida y responderle a partir de nuestra vida, entonces pienso que por un cierto periodo debiese ser nuevamente nuestra ocupación predilecta, revisar y descubrir en los tiempos dedicados a la meditación donde Dios nos salió al encuentro. O sea, está suponiendo acá, ¿no es cierto?, los padres y otras comunidades igual tienen tiempo de meditación. Entonces, en esa meditación practiquemos este método hasta que lleguemos a poseer lo que sea nuestra manera predilecta, como dice el Padre, de meditar. Porque si no, nos vamos a evadir del encuentro con Dios, digamos, nos evadimos de la realidad, en lo que nos está pasando. Por eso hay por ahí una oración de un librito de una novena que dice: deja, Señor, que yo me despoje de todo para encontrarme contigo. Está bien, despojarse de todos los ruidos. Tengo que apagar el teléfono, ¿no es cierto?, el celular. Tengo que cortar esto y lo otro, digamos, tengo que concentrarme. Pero justamente lo que me preocupa tiene que ser materia muchas veces de mi meditación, porque voy a meditar de lo que me está pasando. Bueno, ahora entonces vamos un poquito más concreto.
Vamos a hablar de la preparación previa, remota y previa, de quién es nuestro interlocutor, ya que es un diálogo de amor, un encuentro, digamos, con Dios. Vamos a hablar del desarrollo que se propone y después de la materia a meditar. Primero que todo, la preparación remota. Ya hemos hablado bastante de ello, así que me lo salto un poco, pero algo sí creo que es importante decir. Si yo no fijo hora, día, lugar, esto es teoría. Recuerden que nosotros tenemos que dejar otras cosas, porque no tenemos tiempo, estamos todos de acuerdo en eso. Pero tenemos tiempo, siempre que yo no haga esto y esto y lo otro. Es jerarquía aquí, de cosas. Bueno, tendré que dejar las noticias, qué sé yo, ¿no? De ver las noticias, tendré que dejar el partido de fútbol, tendré que dejar qué sé yo qué. Pero cierto importancia el cuándo lo hago, qué día. Todos los días de la semana va a ser difícil, seguramente. Pongamos 3 días, ¿cuánto rato? Por lo menos un cuarto de hora, un poco más. Pero tengo que determinarlo, o sea, tengo que decirlo. Si no, voy a meditar esta semana, no medito esta semana ni este mes. Y eso requiere de nuevo, si me propongo y no lo he hecho, tengo que acusar recibo, decir, bueno, aquí tengo que hacer una pequeña penitencia, ¿no es cierto? Hasta que me acostumbre. Si no, no nos respetamos después a nosotros mismos, porque nos proponemos algo, pero es costumbre que no lo realizamos, porque había tantas otras cosas. Dice el padre por ahí, si no me recuerdo mal, en el retiro que dio sobre San Ignacio, el retiro de San Ignacio, dice, ojalá la noche anterior tengamos definido sobre qué vamos a meditar. No llegar el día que yo voy a meditar con día y hora y todo lo más, pero ahora de qué medito. Tener algo ya preparado, o sea, preparado en el sentido, esto me es importante, me gustaría ahondar en esto, tengo una materia. Entre paréntesis, yo creo que es bueno tener un cuaderno, yo creo que casi todos tienen cuaderno, eso es lo más normal, en que anotamos algunas cosas, y anotar esto y controlar. Yo lo pondría también en el horario espiritual, digamos. Sobre todo si estamos en comunidades como la federación o instituto, esto es normal hacerlo. O sea, no es normal que se haga, porque se falla mucho. Hay que ser realista. Pero decir, bueno, la noche anterior voy a meditar sobre esto. En el cuaderno lo anoto. Y después también, yo diría, en un primer tiempo, vamos a ver cuando desarrollo, yo diría, de repente es bueno escribir, pero no amarrarse a la escritura, porque si no hacemos poesía y escribimos un libro, digamos. Se trata de un diálogo con Dios de corazón. Ahora, el ambiente, tengo que cuidar del ambiente. Yo no puedo, voy a meditar en el trayecto de mi casa al lugar de trabajo. Imposible, ¿no es cierto? No se da la posibilidad de meditar, de profundizar algo, o en el metro, qué sé yo, no. O sea, yo puedo en el metro o en el auto cuando voy, qué sé yo, hacer una jaculatoria, conversar con el Señor, eso de todas maneras. Pero esto otro no. Un lugar, tiempo adecuado y el ambiente. Y aquí hay muchas posibilidades. Me recuerdo, por ejemplo, había gente que en el trabajo, después de la hora de almuerzo, que hay una pausa, ¿no es cierto?, se veía una iglesia cercana y ahí meditaba. Hay personas que antes de empezar a trabajar meditan. Otros en la noche. Depende de los niños también, cuando los niños se van acostados. O conozco casos, ¿no es cierto?, en el cual los hijos sabían perfectamente que el papá o la mamá estaban meditando en el escritorio, donde fuera, y lo dejaban, no lo interrumpían. Son todas cosas que hay que trabajarlas, se crean las costumbres, se explican a los hijos, en este caso, ¿no es cierto?, y ellos aprenden, son inteligentes, ¿no? Depende de la edad, bueno, cada uno verá, acá no se puede dar ninguna cosa
es absoluta para todos igual, cada uno de nosotros, pero hay cosas que de todas maneras se repiten, digamos, son analógicamente lo mismo. Ahora, lo segundo, ¿quién es mi interlocutor? Hago una meditación, profundización del amor, comunidad de corazones, con Dios Padre, con la Mater, con cualquiera persona del mundo sobrenatural. O sea, si yo estoy en este momento más cogido espiritualmente por el Espíritu Santo, a lo mejor yo hago la meditación pensando en Él, con Él, o con Dios Padre, o con la Mater, igual. Sí, entre ellos se entienden bien, ¿no es cierto? Y si yo estoy meditando con alguien, siempre va a estar concomitando. Si yo estoy con el Señor meditando, va a estar concomitando la Virgen y va a estar concomitando, ¿no es cierto?, la presencia del Padre Dios, qué sé yo. O sea, aquí cada uno en el estado espiritual que se encuentre con la persona que está cultivando una relación más profunda. Esos son mis interlocutores. Recuerden que la meditación no es introspección, no es encontrarse así, como decía, estas meditaciones que hay. No, acá nos encontramos con alguien. Profundizamos nuestro amor a alguien. Del desarrollo de la meditación. Si tenemos ya lugar, tiempo, hora, el ambiente, yo no puedo meditar, no sé, cada una persona es distinta también, ¿no? Pero si yo tengo luces de neón y mira, mejor una cosa, una luz indirecta, no sé. Yo medito si tengo una imagen delante, un cirio prendido, o sea, un ambiente adecuado, si somos de cuerpo y alma, no solamente alma. ¿Cómo me siento? ¿Me hinco? Cada uno buscará cómo, pero que sea adecuado. Por de pronto yo corto comunicación con el exterior. O sea, se acabó el celular, acá hay los WhatsApp y todo lo que sea, digamos. Y Twitter, nada, cero. Lo dejo en otro lado el teléfono, porque si no va a sonar y voy a tener la tentación de... Recuerden que estamos en una cultura de lo otro, entonces tenemos que hacer la pelea concretamente. Y si no somos capaces de no tomar el teléfono, mejor dejarlo en otro lado. O sea, así de concreto hay que ser. Segundo, les dije algo ya del cuaderno, en el comienzo es bueno quizás, pero no que yo escriba porque me puedo ir por un poquito con la poesía, ¿no es cierto? Escribo una novela de contacto con Dios, pero no es contacto personal. Yo puedo escribir una carta de amor, digamos, claro, pero si estoy con la otra persona también converso, o sea, estoy. Después de eso, de todas maneras, tenemos que implorar al Espíritu Santo. Todo esto de lo cual hablamos sin el Espíritu Santo no funciona. Es Él el espíritu de hijos. Es Él el espíritu de amor. Es Él el fuego con el cual tenemos que encendernos. Si el Espíritu Santo no actúa, no hay transformación interior. Si no nos ayuda, digamos, no hay posibilidad de hacerle la pelea a corrientes culturales fuertísimas que están ahí por todos lados. O sea, implorar al Espíritu Santo de corazón. Ahí estaríamos ya entrando en la meditación. Materia. La vida. Pasada, presente, futura. Las cosas. Las personas. Partamos por eso. Hay gente que dice, ¿de qué medito? Me distraigo. A ver, ¿por qué no meditas en tu hijo? Pero no como psicólogo ni profesor, no. ¿Qué don me da Dios en mi hijo? ¿Qué me está diciendo Dios en él?
Es una materia extraordinaria de meditación. Mi cónyuge, un compañero o compañera de trabajo, o esta persona que no trago. De repente son materias preferidas de meditación. ¿Dónde me encuentro a Dios? Encuentro a Dios en esa persona. ¿No es cierto? Si nosotros meditáramos un tiempo sistemáticamente en cada una de esas personas que nos rodean normalmente, entonces nuestra vida sería mucho más de contacto con el Dios que está presente en esa persona. Que está presente en esa persona. O sea, el Padre dice, hacemos transparente a Dios en esa persona. Y por eso nos encontramos con Dios meditando en esa persona. O sea, no es difícil encontrar materia. Las tenemos por todos lados. Piensen, antes todavía, si ustedes han leído la santidad de la vida diaria, se van a recordar como cada cosa es una huella de Dios, un saludo de Dios. Cada cosa es una imagen de Dios. Toda la creación tiene su huella. Si yo miro una montaña, una puesta de sol, si yo contemplo el mar, yo puedo encontrarme meditando sobre el mar con Dios. O sea, aquí, entre paréntesis, tenemos que desarrollar también la parte de expresión simbólica del lenguaje total. Estamos tan acostumbrados a lo intelectual, a lo racional, y el lenguaje del amor no es tan racional. Es más emotivo, es más de símbolos, es más de gestos. Fíjate, nos expresamos en el amor con símbolos. O sea, el Señor es mi roca, decimos en los salmos, ¿no es cierto? Él es la puerta por la cual entramos. Símbolos, materias de la naturaleza, ¿no es cierto? O cosas que ha fabricado el hombre. No está en el celular también un mensaje de Dios para mí. ¿Has meditado alguna vez sobre un celular? Ese que usan todos los días y a cada rato, a tiempo y a destiempo. Hagan una meditación sobre eso. Hagan una meditación sobre el camino de su casa al trabajo. Y ese camino, si lo han meditado, va a ser distinto la próxima vez que vayan al trabajo. Va a ser también un encuentro con Dios. Materia, entonces. Y materia predilecta del Padre Kentenich es mi vida, mi historia. Si yo encuentro a Dios en mi historia concreta, desde que nací hasta el momento en que estoy ahora, en las diversas etapas de mi vida, yo tengo ahí el mejor material, entre comillas, ¿no es cierto?, de mi encuentro con el Dios. Con mi Dios. Con el Dios de mi vida. Mi Dios. A eso tenemos que llegar. A ese Dios lo conozco. Conozco cómo me ha tratado. Conozco las veces que yo le he fallado. Y cómo Él me ha, de nuevo, ¿no es cierto?, endilgado por el camino correcto. O sea, de ese Dios que ha tenido paciencia, que es fiel. Ese es el Dios en el cual tenemos que meditar. Por eso el Padre ya nos instituto, ¿no es cierto?, hace todo un tiempo largo en que cada uno tiene que escribir la novela de su vida. Y se la ofrece después escrita a Dios. Aquí te he encontrado. Y aquí te voy a seguir encontrando en la continuación de esta vida hasta que tú me llames. Por cierto, también más allá de los acontecimientos, ¿no es cierto?, personales, de la comunidad, de la familia, del matrimonio, también hay cosas que yo llevo en el alma como inquietudes. Y eso también tengo que meditarlo y saborearlo con Dios, discernirlo, desmenuzarlo, no sé. O sea, encontramos a Dios en la historia, en nuestra historia, en los acontecimientos, en lo que está pasando, en lo que me preocupa. O sea, no tengo que salir a otro mundo, sino que en este mundo, como les decía adelante, en aquello que me distrae. Eso hace la materia de mi meditación. Una cruz.
en el pregustar, ¿no es cierto? Cita, voy a ir al médico, probablemente tengo cáncer. Los síntomas indican por ese lado. Bueno, entonces, medito en eso. ¿Ah? Pregusto. En algo que me encontré con una persona en la calle, amigo, digamos, de hace años. Recuerdo eso y lo elaboro, lo trabajo a la luz de este amor que Dios me tiene. ¿Ah? Y digo trabajo, laboro, eso diría, se entiende más todavía cuando son mis debilidades las que tengo que meditar. ¿Ah? Mis fallas, mis pecados. Yo tengo que encontrar a Dios en mis pecados, hasta llegar a decir, como dice en el prefacio de la vigilia pascual, oh feliz culpa que mereció mi culpa, esta culpa, esa cosa tremenda que cometí, ahí encuentro a Dios. No en el pecado, pero sí, yo pequé y Dios me quiere llevar a Él más profundamente todavía en eso. Meditar las debilidades, como dice San Pablo, ¿no es cierto? Se recuerdan, Señor, quítame este problema, quítame este ángel de Satanás que me abofetea, me molesta, no me deja trabajar, digamos, como yo quiero trabajar para ti. Y el Señor que le dice, no, te lo voy a dejar. Porque mi poder se va a mostrar en esta debilidad. ¿Cuántas veces el Padre Quien habla de esto? Dios me ama no porque yo sea bueno, me ama porque Él es bueno. Y como una buena mamá, y el Padre Dios es más mamá que papá, ¿no es cierto? Prefiere a los hijos más débiles, siempre que reconozcan su debilidad y se la entreguen. O sea, materia de meditación no nos falta. Imploramos al Espíritu Santo y esta materia la meditamos con 3 preguntas para ayudarnos. ¿Qué me dice Dios en este acontecimiento? ¿Qué me digo yo a mí mismo? Y tercero, ¿qué le respondo yo a Dios? Es algo bien práctico. Un acontecimiento X, feliz, supongamos, ¿qué mensaje? ¿Qué me dice Dios aquí? Y después, ¿en qué me interpela esto? ¿Qué me dice a mí en concreto? ¿Qué reacción me suscita esto que estoy meditando? Y luego conversar con Él, que es la parte más importante de la meditación. Y ahí no podemos hacer ninguna, cosa programada. Dejemos que el corazón hable y que Dios nos hable en el corazón. Lo anterior es preparar la meditación. Si medito sobre alguien en concreto, en una persona, ¿qué me dice Dios en esta persona? ¿Qué dice Dios aquí? ¿Quién es esta persona? ¿Qué cosas de Dios hay aquí que... Y la segunda pregunta, ¿en qué me interpela? ¿Qué mueve en mi alma esto? Y después al final, agradecer. Alabar al Señor. No necesitamos sacar un propósito. Siempre, a veces, como estamos tan racionales y tenemos que hacer cosas, tenemos que sacar un propósito. No. Estuve con Dios, gocé este momento. O estuve en mi sequedad, digamos, y se la ofrecí a Dios. Recuerden a veces que les decía recién, el contacto de amor no es siempre con palabras. Fíjense que nosotros a veces están esos gestos litúrgicos, tenderse en el suelo, estar hincado, todas esas cosas dicen algo, ¿no es cierto? Si yo tomo un cirio en la mano y medito sobre el cirio, todas esas cosas me ayudan. O sea, ese es el lenguaje del amor. Y al final les decía entonces, agradecemos. Agradecemos y le pedimos a ese Señor de nuestra vida que sigamos con Él caminando. Que no nos apartemos, que de su mano, ¿no es cierto?, recorramos con el Señor, de la mano del Señor, la senda que el Padre Dios nos ha señalado. No hemos hablado mucho de la Mater, ¿no es cierto? Pero todo esto es la Mater. Ella, ¿dónde encontró a Dios? En su vida. ¿Qué es lo que hacía? Meditaba en su corazón qué quería decirle Dios con eso que pasó. ¿Se fijan? Es lo mismo. Unió lo natural con lo sobrenatural. Cuando ella hacía la comida en la casa, estaba con el Señor.
Y si no estaba presente, el Señor estaba espiritualmente presente. Y no estaba físicamente presente. Es María. María es justamente esta armonía que nosotros queremos lograr con la fe práctica y expresamente con la meditación de la vida. Pidámosle al Señor esta gracia para cada uno de nosotros. Es la gracia que Él quiere, que ella quiere darnos en el santuario. Y luego comuniquémosle a otro este don, porque no es para nosotros, para la iglesia. Que el Señor nos dé esa gracia de poder continuar, asumir y continuar la herencia de nuestro Padre.